Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. Es un honor para nosotros tenerles aquí, representantes de las asociaciones de pacientes con anticoagulación, y esperamos que este debate que van a tener con los representantes, los portavoces de los diferentes partidos políticos en la Comisión de Sanidad nos permita abrir el debate sobre las necesidades que tienen ustedes como pacientes y podamos trasladarlo a la ministra de Sanidad, a Mónica García, y esperar soluciones y alternativas para su problemática, que no es pequeñita, por lo que he podido leer y ver, casi 1 millón de personas en tratamiento con anticoagulantes, teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo el primer motivo de fallecimiento en nuestro país, pues la importancia de la anticoagulación, que es uno de los elementos básicos de tratamiento preventivo, pues es absolutamente esencial. Y como estaba hablando antes con el señor Martínez, en realidad la polémica, más que la polémica, la cuestión, el tema detrás de todo esto es una cuestión de dónde invertimos nuestros presupuestos de sanidad y nuestros presupuestos farmacéuticos, ¿no? Si optamos por una solución preventiva en la que Sintron es el centro, bueno, con la heparina y la warfarina son los centros de este tratamiento, que exigen, y ustedes lo saben mejor que nadie, sesiones de control, análisis, dietas, todo un acompañamiento para poder utilizar estos medicamentos, o si podemos dar el salto hacia los anticoagulantes vía oral directa, que permiten solventar muchos de estos problemas, sobre todo en el tema de las dietas, de los análisis, y facilitar la vida de los pacientes. En las 7 reivindicaciones que FEASAN puso encima de la mesa hace unos años, había claramente 2 elementos centrales de los que tomamos muy buena nota. El primero de ellos es, evidentemente, este problema anterior de cómo hacer el traslado de tratamientos menos invasivos, menos incómodos, menos engorrosos y más seguros, porque permiten reducir días de hospitalización y, en fin, análisis clínicos, todas estas cuestiones. Y el segundo elemento es cómo empoderar a los pacientes para que esa gestión de su propia medicación les permita estar en el control de la situación, permita aliviar carga médica al mismo tiempo y haya un control posterior de segunda instancia que sí asegure que se hace el seguimiento para que se aproveche en la medida de lo posible todo lo que se pueda estos tratamientos. La buena noticia del día, pues empecemos por ahí, se ha anunciado que hoy hemos recuperado el gasto médico farmacéutico del 2009. Como ustedes saben, en el 2009 habíamos llegado a los 12.506 millones de euros de gasto farmacéutico, una cantidad que supera, en fin, el 1% de nuestro PIB de aquella época, y el gobierno Zapatero en esos 14 años intentó reducir, reordenar, volver a colocar un poco en orden un gasto farmacéutico que ya sabíamos que habíamos perdido un cierto control. La buena noticia del día es que hoy por primera vez se ha contabilizado que ya tenemos un gasto de nuevo de 12.725, es decir, 200 millones más que hace 14 años, pero que se ha reducido se ha conseguido hacer este aumento del gasto con un 20% más de recetas. Ese 20% más de recetas quiere decir que estamos produciendo un abaratamiento general de los medicamentos, que hay mayor abanico para poder introducir nuevos medicamentos en la financiación y que incluso en el gasto per cápita de cada uno de los pacientes lo hemos conseguido reducir en 2 euros, lo cual es una medida de que el ahorro en el sector farmacéutico es posible impulsarlo, y a medida que lo impulsamos, hacer esa transición hacia medicamentos más efectivos, más fáciles de regular. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos aprender, sobre todo en el debate posterior con los ponentes. Esperamos poder trasladar esas conclusiones al Ministerio, y cuando hagamos la discusión sobre presupuestos recordaremos bien el tema de los anticoagulantes de vía oral, a ver si conseguimos que se pueda ampliar y generalizar, igualar también entre las comunidades autónomas, que es el siguiente problema cada vez que hay una cuestión de estas, y, en fin, avanzar todos juntos
en hacer la vida más agradable, que en el fondo es el objetivo que tenemos. Y a conservar la vida. Y a conservar la vida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Don Agustín Santos, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, portavoces parlamentarios y demás autoridades. Miembros de las asociaciones, pacientes y profesionales de la sanidad. Buenas tardes a todos y a todas. Como presidente de FEASAN es para mí un honor dar la bienvenida a todos ustedes en esta significativa jornada de diálogo sobre la anticoagulación que tiene lugar en el emblemático Congreso de los Diputados. Agradezco especialmente a la Comisión de Sanidad y a su presidente, don Agustín Santos, por acceder a nuestra petición para abordar un tema de vital importancia para la salud de nuestros conciudadanos. En España, alrededor de 1 millón de personas, como ya lo ha dicho antes don Agustín, tomamos anticoagulantes. No es un tratamiento cualquiera, lo tomamos para evitar sufrir un ictus o una trombosis, que podría causarnos complicaciones graves, entre ellas la muerte. Es verdad que entre la población nosotros somos las personas que tomamos una pastillita, pero tenemos la desgracia que si dejamos de tomarla o mal tomada, nos morimos, lo que no le pasa a nadie con otras pastillas. Esa es la diferencia que tenemos, que tiene nuestra pastilla con las demás pastillas que hay en el mercado, que si no la tomamos o la tomamos más, nos morimos. De hecho, luego se avanzará la cantidad de personas que mueren al año por el mal control de la anticoagulación. A pesar de sus complicaciones potenciales, los anticoagulantes son medicamentos que nos salvan la vida a quienes tenemos que tomarlos. Para eso es imprescindible el buen control del tratamiento, o sea, un tratamiento excelente, un control excelente. Las principales complicaciones asociadas a los anticoagulantes son la hemorragia grave, los ictus isquémicos y la muerte. Por eso es tan importante ser excelente en el control de este tratamiento. Esta frase de excelente en el control, ese fue el lema de nuestro último Día Nacional, el 18 de noviembre del año pasado. Debemos de ser excelentes todos los implicados en el control de este tratamiento, los profesionales sanitarios que nos prescriben y controlan el tratamiento, los pacientes que debemos ser adherentes y cuidar nuestra salud, y el propio sistema sanitario que debe ofrecer todas las herramientas necesarias para facilitar el mejor control posible. Y como ya he dicho antes, un control excelente. Esta tarde la presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la señora Inmaculada Mediavilla, nos presentará los resultados del Atlas del Mal Control de la Anticoagulación en España, un documento que revela cifras alarmantes que no deben de caer en saco roto. Con un buen control podríamos evitar más de 2.300 hemorragias graves, más de 2.200 ictus isquémicos y, lo que es más desolador, casi 13.000 muertes que se producen al año atribuibles al mal control de la anticoagulación. Con la evidencia del mal control, el colectivo de pacientes no puede quedarse pasivo. Tenemos que luchar porque tenemos el derecho y la obligación de vivir. En los últimos años, desde la Federación, hemos realizado muchas acciones de incidencia política, a nivel nacional y también regional, sin haber conseguido grandes avances, pero no podemos permitirnos seguir en una situación de inmovilismo frente a estos problemas. La calidad del control debe mejorar porque detrás de estas cifras hay vidas, familias y seres queridos que padecen las consecuencias de un sistema que necesita ser revisado y mejorado. Lamentablemente, las prioridades del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en nuestra materia de anticoagulación han sido, hasta el momento, los criterios económicos del control del gasto farmacéutico. Parece que, si con su gestión se perdiesen vidas, son daños colaterales. Por eso, todo ello, y a pesar de la frustración que sentimos como pacientes, esta tarde en este foro de diálogo, insto a los representantes parlamentarios a que asuman su papel en la defensa de los derechos de los pacientes anticoagulados. La mesa de debate será una oportunidad única para discutir medidas concretas y acciones que pueden incidir directamente en las decisiones del Gobierno, especialmente en el Ministerio de Sanidad y en el Consejo Territorial. Es momento de pasar de las palabras a la acción. Necesitamos un compromiso real con la mejora de la calidad asistencial para los pacientes anticoagulados. Los portavoces parlamentarios presentes aquí hoy tienen el poder y la responsabilidad de iniciar acciones que impacten positivamente en las políticas de salud. Pedimos que se comprometan a trabajar por un acceso equitativo de los tratamientos necesarios y a eliminar barreras injustificadas que
que limitan la calidad de vida de nuestros conciudadanos. En conclusión, hago un llamamiento a la reflexión y al compromiso. Juntos podemos marcar la diferencia y lograr un cambio positivo en la realidad de los pacientes anticoagulados de nuestro país. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Perdonadme, pero el que me conoce sabe que son muchos años que llevo luchando por esto y me emociono. Creo que nos vamos a mover para dejar paso. Buenas tardes. En primer lugar me presento. Soy Isabel Egocheaga, soy médico de familia, ejerzo aquí en Madrid y soy responsable del área de conocimiento de cardiovascular y de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y en primer lugar quiero agradecer de nuevo a FEASAN, que contará conmigo para seguir acompañándoles en la lucha que llevamos tantos años emprendiendo por la equidad en el acceso a la anticoagulación segura y eficaz. Voy a dar paso primeramente a la doctora Inmaculada Mediavilla, actual presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que va a centrar el tema con una ponencia que llevará el nombre de Evidencias del mal control del paciente anticoagulado. Está garantizada la seguridad de nuestros pacientes. Para organización de todos, comentar que, debido al tiempo que tenemos, la estructura del debate y de toda la jornada va a ser sin participación del público. Lamento que no podamos favorecer que haya preguntas, pero es imposible dada la organización que tenemos hoy de esta jornada. Así que, sin más, Inmaculada, cuando quieras. Gracias. Pues me uno al agradecimiento de Isabel. Muchísimas gracias a FEASAN, a Rafael en concreto, con quien llevamos colaborando tanto con él personalmente como con FEASAN desde la SECA desde hace muchos años, apoyando en esta cruzada. Lo ha explicado muy bien él y en esa emoción. Yo me he emocionado muchas veces compartiendo mesa con él y con otros socios asociados de FEASAN, porque al final están hablando, como bien ha dicho Rafael, de su vida, de la enfermedad, de una enfermedad muy grave y de la muerte. Por poner un contexto, y disculpadme porque yo también soy médico de familia, pero sé que la mayor parte de los que estáis aquí no sois sanitarios, entonces voy a hablar también a veces en unos términos pues para personas en general, es decir, no como si estuviera hablando a un público en un contexto científico, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor por eso a veces utilizo palabras más normales. Bueno, un contexto del problema. Como bien se ha dicho en la primera mesa, 1 millón de personas en España, que son muchas, necesitan tratamiento con anticoagulantes orales o no orales. Entre las causas clínicas que hacen que se necesiten estos fármacos están la fibrilación auricular, la enfermedad tromboembólica y también llevar una prótesis valvular en el corazón. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente en la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Para los que no lo sabéis. Las aurículas son unas pequeñas cavidades, o sea, el corazón se divide en 4 cavidades, 2 más pequeñas y 2 más grandes. Digamos que las más importantes son las grandes, los ventrículos, que son los que impulsan la sangre que llega al corazón y que va al pulmón a oxigenarse y desde el ventrículo izquierdo vuelve a salir al resto del organismo para llevar sangre oxigenada, para que los tejidos puedan vivir. Y las aurículas son unas pequeñas cavidades que están encima de los ventrículos por las que también pasa la sangre. Entonces, ¿qué es la fibrilación auricular? Es una arritmia en la que, ¿qué pasa? Pues que las aurículas empiezan a latir a su bola, con un ritmo diferente. ¿Y eso qué produce en los pacientes que tienen fibrilación auricular? Pues que a veces contagien a los ventrículos, que también se ponen a latir rapidísimo y hacen que el corazón entre en insuficiencia cardíaca, así lo llamamos, pero también ocurre una cosa, que es de la que estamos hablando, y es que en esa aurícula que late a su bola, se forman trombos que pueden dispararse hasta el cerebro fundamentalmente y provocar una enfermedad gravísima y muchas veces mortal que se llama ictus, ¿no? Y que todos conocemos. Por lo tanto, y como os ha dicho en la mesa, el tratamiento con anticoagulantes es una terapia preventiva, se ha dicho muy bien, preventiva, precisamente para evitar que se formen esos trombos, ¿no? Y que no se diseminen y que lleguen al cerebro provocando un ictus. Existen varios tipos de anticoagulantes, pero las heparinas también se ha dicho, pero nos vamos a centrar en los 2 más conocidos y utilizados, que son los antivitamina K, el Sintrón, y los anticoagulantes de acción directa, que los llamaremos ACOT, que es la abreviatura que se utiliza ahora.
Por esto, la anticoagulación, como estrategia de prevención, es una actividad con una alta importancia en términos de impacto en la salud de la población, ¿no? Porque estamos hablando de las consecuencias del ictus, del gran impacto que tiene en las áreas funcionales de los pacientes, en sociales, laborales, en su autonomía y además en la muerte, como ha dicho muy bien Rafael, porque esta enfermedad es la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera en las mujeres. Además, estos fármacos afectan a una función esencial que tenemos los humanos, que es la hemostasia. ¿Y eso qué es? La hemostasia es la capacidad que tenemos de coagular, de que no se produzcan hemorragias cuando tenemos una herida, o incluso hablamos, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? De que no nos sangren las arterias del cerebro. Y estos fármacos lo que están haciendo es combatiendo esta capacidad que tiene el organismo de coagular, ¿no? Por lo tanto, por eso son fármacos tan especiales y que hay que ajustar muchísimo las dosis, ¿no? a cada paciente, además, y tienen que ser controlados de una manera muy, muy estrecha, muy estrecha. La fibrilación auricular, como hemos dicho, es un factor fundamental, ya se sabe, asociado al ictus, puesto que se ha constatado que su presencia, es decir, los pacientes que tienen fibrilación auricular, tienen de 4 a 5 veces más riesgo para todos los grupos de edad de tener un ictus. Y además, los ictus que ocurren en pacientes con fibrilación auricular dejan muchísima más discapacidad cuando ocurren, ¿no? La incidencia y la prevalencia de la fibrilación auricular han aumentado, y esto es fácil de entender por qué, en los últimos años en España. ¿Por qué? Porque vivimos más y porque hay personas mayores. Porque además esa prevalencia va aumentando en función de la edad, ¿no? Es del más del 4% en la población mayor de 40 años, llega a ser de un 8,5% en los mayores de 60 y llega a un 16,5% en los mayores de 85 años. Ahora mismo, la anticoagulación oral es lo que llamamos el gold standard, el estándar de oro para tratar a estos pacientes, ¿no? Para hacer una terapia preventiva de los accidentes cerebrovasculares. Se considera el gold standard, ¿de acuerdo? Vale. Además, es que se ha demostrado que la anticoagulación reduce casi a 1/3 la mortalidad en pacientes con fibrilación auricular y evita la aparición de más del 75% de los ictus en estos casos, ¿no? Y por eso, debido a su impacto en el pronóstico y calidad de vida, es la base del tratamiento de estos pacientes con fibrilación auricular. En España, y eso también se ha dicho en la mesa inaugural, aproximadamente 1 millón de personas con fibrilación auricular no valvular están en régimen de anticoagulación oral. Y de ellos, más de la mitad toman antivitamina K, es decir, el Sintrón. ¿Qué es el Sintrón? Pues el Sintrón es un anticoagulante que conocemos desde hace más de 70 años. Es un medicamento barato, eso lo sabemos, ¿no? Que se ha usado tradicionalmente en la práctica clínica y que su ajuste o su gestión es muy, muy compleja. Y eso lo sabemos muy bien los médicos de familia. Muy compleja. ¿Por qué? Porque tiene un estrechísimo margen terapéutico. Es decir, ¿eso qué significa? Que en cuanto te pasas un poco por arriba o por abajo, puede tener unas complicaciones horribles. O sea, no tiene un margen terapéutico grande, ¿no? Además, como también se ha dicho, interacciona con muchísimos fármacos. Los anticoagulados saben perfectamente que siempre tienen que estar recordando, cuando se les prescribe algo, que toman anticoagulantes, porque el Sintrón interfiere con un montón de fármacos y con un montón de alimentos también se ha dicho, ¿no? Todo esto condiciona que estos pacientes tengan que estar controlados con una periodicidad enorme, a veces cada semana, cada 15 días, cada mes, en función también de los datos que vamos teniendo. Es decir, que tienen una ventana ahí de controles estrechísima, ¿no? Y los ACOT, que se ha hablado, los anticoagulantes orales de acción directa, pues estos medicamentos se diseñaron hace 10 años específicamente para superar todas las limitaciones que tenían los antivitamina K. Se crearon para eso, porque proporcionan niveles predecibles, estables y fiables de anticoagulación y no requieren esa monitorización tan continua, ¿no? Y permanente. Además, y es que esto lo añado, es decir, no es que mejoren la calidad de vida de los pacientes porque no tienen que estar cada 15 días pinchándose el dedito. No, es porque además son comparables o superiores que los fármacos antivitamina K para reducir el riesgo de ictus en paciente con fibrilación auricular no valvular. Son comparables o superiores a los antivitamina K con respecto a la incidencia de hemorragia mayor. La hemorragia mayor es una de las grandes complicaciones del Sintrón. Pues son mejores que el Sintrón para esto y también para evitar la hemorragia intracraneal, que es una de las grandes complicaciones también que produce el Sintrón.
Y es que además todas las guías de práctica clínica, tanto españolas como europeas, ya recomiendan los ACOT como primera opción para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular. La evidencia, o sea, ahora tenemos evidencia científica suficiente frente a los antivitamina K, que los ACOT son mejores, ¿no? Se han consolidado a través de diversos ensayos clínicos, metaanálisis y también lo que se llaman estudios en el mundo real, ¿no? Y además, con varios estudios retrospectivos y comparativos que tenemos ya en diferentes países europeos, donde la impregnación, que se llama así, es decir, el uso de los ACOT, es muchísimo mayor que en España, se ha constatado claramente que donde hay mayor impregnación de ACOT ha disminuido la tasa de ictus relacionada con la fibrilación auricular. Y son evidencias consistentes, además, ¿no? Además, en el Atlas del Ictus en España de 2019, hablaba claramente de la diferencia de esa impregnación en el uso de los ACOTs entre España y el resto de los países europeos. La SECA, junto a la Fundación Weber, elaboró un documento que se llama el Atlas del mal control de la anticoagulación con antivitamina K en pacientes con fibrilación auricular no valvular. No os voy a aburrir, a pesar de que Rafael ha dicho que os iba a contar esto, porque realmente son cifras. Y es que a mí, de verdad, cuando me estaba preparando esta presentación, se me cogía un poco el corazón de hablar de cifras y de euros, porque al final la Fundación Weber lo que ha hecho es traducir qué repercusión tiene el mal control de la anticoagulación en los pacientes que están con antivitamina K en ingresos, controles, las tiras, el tiempo de la enfermera, el tiempo del médico, los ictus, las muertes, los años perdidos de vida, los años perdidos con calidad de vida, los años con discapacidad que queda después del ictus. Bueno, pues todo eso, esta Fundación Weber es experta en hacer estos estudios, ¿no?, de farmacoeconomía relacionada con la salud, y eso lo ha traducido a dinero. A quien le interese, busca la página de la SECA y está el documento y lo puede leer, que son muchas cifras, pero que no me voy a meter en eso porque de verdad es que no me sale, ¿no? Solamente deciros que nos podríamos, iba a decir, ahorrar, perdonadme la licencia, unos 150 millones de euros al año si estos pacientes que están mal controlados estuvieran bien controlados. Son estos pacientes que están con antivitamina K. Y aunque el uso de los ACOTs es verdad que en estos 10 años ha aumentado en España, es más del 50%, entre el 50 y el 60%, probablemente más del 60%, porque IQVIA ha sacado unos datos recientemente que me los pasó Bernat, y es verdad que hace referencia también a la prescripción libre, es decir, porque sabéis que hay muchos pacientes que se pagan el fármaco, y nosotros estamos hablando aquí de fármacos, o sea, estamos hablando de financiación al final, ¿no? Pero hay pacientes que se lo pagan. Entonces, juntándolos todos, los pacientes que tienen una prescripción por el sistema sanitario público y los que se lo pagan, puede llegar hasta algo más de 60%, ¿no? Pero en Europa estamos ya en más del 80%, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en España la prescripción de los ACOTs está sujeta a visado de inspección, ¿no? Y eso complica la dispensación de estos medicamentos. Y este visado de inspección está relacionado con un informe de posicionamiento terapéutico, el IPT, que se emitió en 2016 con las evidencias que había entonces, que vale, o sea, lo compro. En 2016 puede que el IPT tuviera sentido, pero ahora no. Y que esto sigue limitando su uso porque sigue estando el ACOT en segunda línea, que no tiene ya ningún sentido que el ACOT esté en segunda línea, ¿no? Como os decía, esta limitación se produjo en su momento, ¿no?, cuando no existía tanta evidencia en el uso de estos tratamientos, pero esta evidencia se ha ido generando paulatinamente con estudios que se llaman de vida real, ¿no? Y este proceso constante de generación de evidencia debería haber motivado la modificación de todo lo que se había decidido de forma en el 2016. Pero esto no ha pasado y el IPT sigue ahí inalterable, ¿no? Además, ese IPT ha llevado a inequidades entre las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas, no me digáis por qué, pues en algunas hay una mayor flexibilidad y se prescriben ACOTs de una forma más fácil, digamos. Solo hay que ver la impregnación que hay en las distintas comunidades autónomas. Puede ir desde un 70 y pico % en Cantabria hasta la que menos, que tiene pues un 40 y pico o 50, no, ni siquiera llega al 50%, ¿no? Hay una gran diferencia y eso es pues porque en algunas comunidades, yo trabajo en la Comunidad de Madrid y vivo en la Comunidad de Castilla-La Mancha,
y lo sé porque tengo un paciente anticoagulado en mi casa, sé que es diferente, o sea, que el acceso es diferente, claramente, ¿no? Entonces, bueno, eso ha dado lugar claramente a inequidades. Otra cosa también deciros que es verdad que el IPT te dice que puedes utilizar el ACOT como segunda opción cuando se ha demostrado que el antivitamina K no es eficaz y tiene que pasar un tiempo, ¿no? Es verdad que podíais decirme, bueno, pero tú acabas de decir que del millón de anticoagulados, el medio millón está con antivitamina K y la mitad de ese medio millón, o sea, unos 250.000, están mal controlados. Quizás, seguramente esos 250.000 podrían cumplir el IPT y se les podría haber cambiado un ACOT. Quizá. Pero la dificultad, ¿no? O sea, que tengas que hacer un informe, demostrarlo, que la mayoría de los médicos no disponen de calculadoras de tiempo terapéutico en rango, que eso es muy importante, sino que disponen del dato del INR del día, ¿no? Del que se hace el paciente en el día, que eso no acompaña a la decisión, no acompaña mucho, pues todo eso lleva a lo que llamamos la inercia terapéutica, y es que muchas veces, incluso cumpliendo el IPT, no se hace el cambio. Y eso, pues, tendríamos que hacer una reflexión, ¿no? Entonces, como conclusiones, el mal control de la anticoagulación con antivitamina K en España provoca un alto impacto, lo voy a llamar económico, pero disculpadme, 150 millones de euros, pero yo creo que simplemente con un ictus, o sea, hablamos de personas, de pacientes, pues ya es suficiente. El acceso a los ACOTs en el Sistema Nacional de Salud se realiza de forma claramente subóptima, a pesar de que las guías de práctica clínica lo recomiendan ya como primera opción y los países de nuestro entorno así lo están aplicando. Los requerimientos del IPT, su interpretación a veces diferencial entre los distintos servicios de salud, la gestión del visado, la no disponibilidad de las calculadoras, pues llevan a la inequidad y a la inercia terapéutica. Y además, claramente se constata que no hay una estrategia nacional, ¿no?, en materia de anticoagulación y que esto esté encima de la mesa de los políticos, ¿no? Entonces, decir que estamos en la casa de la soberanía nacional, que ojalá esta exposición os haga o les haga reflexionar y buscar soluciones, porque yo creo que se lo debemos a los pacientes. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar entonces un poco al núcleo de la reunión de hoy, que es esta mesa en la que vamos a debatir sobre el control del paciente anticoagulado. Y para ello contamos con los portavoces parlamentarios de los diferentes partidos políticos, a quienes llamo a la mesa a compartir esta sesión. A doña Elvira Velasco, vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. A doña Carmen Andrés, vocal de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista. A don David García, portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario de Vox. Y, por último, a don Rafael Cociño, portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Sumar. A todos ellos les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación y que podamos establecer un interesante debate sobre algunos de los puntos que ha puesto sobre la mesa la doctora Mediavilla. Por supuesto, don Rafael Martínez, a quien ya contaba con que tenía que participar. Bien, me gustaría que, aunque se ha centrado un poco la situación, terminar de hacer algunas puntualizaciones, porque yo creo que un poco el quid de la cuestión y lo que nos trae aquí es luchar contra esa inequidad y diferente distribución de la posibilidad de acceso a los anticoagulantes orales de acción directa. Esos anticoagulantes que facilitarían la vida de muchos de nuestros pacientes y que además garantizarían una eficacia en la prevención del ictus y una seguridad en la limitación de los efectos secundarios. Ese IPT, es un informe de posicionamiento terapéutico, es un punto en el que el Ministerio de Sanidad intenta ver dónde se posiciona ese fármaco o ese grupo terapéutico dentro de lo que hay actualmente. Pero es que el informe de posicionamiento terapéutico de los anticoagulantes orales de acción directa, cuya última versión, como ya se ha comentado, es del 2016, pero hubo versiones anteriores, fue un informe de posicionamiento que no sé si conocen, que fue bastante atípico. Porque aunque la doctora Mediavilla ha comentado que era con las evidencias que había en ese momento las evidencias ya decían que eran al menos iguales en eficacia e incluso más seguros que los antivitamina K. Lo que pasa que era un momento de constricción económica, en la que pasábamos de un fármaco que costaba algo más de 2 euros hacia fármacos que en aquel momento oscilaban los 100 euros por tratamiento al mes.
Con ello hubo que coger los ensayos clínicos y limitar en aquellas situaciones la financiación, en aquellas situaciones que fueran más necesarias. No porque la evidencia se hubiera restringido exclusivamente a esas limitaciones, sino que las limitaciones, en realidad, fueron unas limitaciones económicas y presupuestarias. Es un IPT atípico que no se ha repetido en los posteriores informes de posicionamiento terapéutico, sobre todo en los más recientes. Yo creo que eso es importante señalarlo, porque se financian exclusivamente aquellos pacientes, o bien, como ya se ha comentado, que no consiguen mantener estable el tiempo en su coagulación, es decir, que no se van hacia los extremos y cuando baja el INR, que es nuestro marcador de control, están en un riesgo de trombosis, o cuando sube están en un riesgo de hemorragia, sino que también se limitaba a otra serie de pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido un ictus previo. Es decir, que como los neurólogos decían, para tener derecho a un ACOT parece que tenías que tener primero un ictus y entonces ya sí generabas el derecho al ACOT. O también en aquellos pacientes que habían tenido un ictus isquémico, pero que tenían riesgo de que se formaran hemorragias. Es decir, situaciones clínicas extraídas de aquellos pacientes que tuvieran más riesgo y en ellos financiarlo. Lo del mal control de la anticoagulación, lógicamente, está ahí. Pero el mal control no es porque los profesionales o los pacientes lo hagan mal, es decir, hay que intentar no culpabilizar a nadie. Es que en sí mismo el fármaco es así. Los que en esta sala o los que conocen a gente que está tomando acenocumarol, el Sintron, cuyo nombre comercial es eso, Sintron o warfarina, saben que cualquier cosa hace que cambien sus niveles terapéuticos, no solo la alimentación, incluso el estrés, una diarrea, una deshidratación, cualquier otro fármaco hay que tenerlo en cuenta, es decir, el estado emocional. Son muchas cosas que hacen que ese tiempo, ese rango terapéutico que es tan estrecho se vaya. Con lo cual no estamos hablando de pacientes que tienen que ir sistemáticamente a contactar con el sistema sanitario, fundamentalmente del primer nivel asistencial, de atención primaria, al menos una vez al mes, otras veces es más frecuentemente. Es decir, es estar todo el rato con un cordón umbilical atado al sistema sanitario sin tener la posibilidad de programarte para poder prescindir de eso. Lo saco, pastilla tomada, paciente anticoagulado, adaptado lógicamente a las condiciones de cada paciente. Luego estamos hablando de condiciones en las que la persona gana también calidad de vida. Son cosas que difícilmente se traducen en euros, porque no es solamente el dinero de lo que cuesta el fármaco, es la calidad de vida que alcanza el paciente y el dinero que se ahorra el Estado en hemorragias, en ictus y en complicaciones graves por un inadecuado control del tratamiento anticoagulante. Por tanto, nos encontramos ante fármacos que son pues de especial control, lógicamente. Todos estamos de acuerdo. Al paciente que le cambiamos de un Sintron a un anticoagulante de acción directa no le podemos dejar de la mano, que es una de las cosas que más se criticó, ¿no? El paciente que pasa del Sintron a una pastilla que simplemente tiene que recoger en la farmacia puede que ande por ahí sin que tenga un control de su funcionamiento renal, de sus cifras de presión arterial, de su medicación concomitante, porque son fármacos seguros, con menos interacciones, pero que también exigen que se vigilen, porque no dejan de ser fármacos que pueden generar hemorragias. Pues su mecanismo de acción, lo que intentan es que no se coagule la sangre, luego hay riesgo de hemorragia si no lo hacemos bien. Entonces tiene que permanecer ese seguimiento del paciente crónico que hay que incluir dentro de todo lo que hacemos con los pacientes crónicos a nivel asistencial, tanto en atención primaria como en atención especializada. Tenemos una oportunidad de oro y es un poco por lo que queremos poner sobre la mesa. En agosto de este año, el primer anticoagulante de acción directa que se comercializó, fue en el 2008, ha perdido la patente. ¿Qué quiere decir que pierde la patente? Pues que ya se puede acercar a un precio de referencia pactado por el Ministerio de Sanidad, por la Dirección General de Cartera Común de Servicios y Farmacia, y así lo ha hecho. Dabigatran fue el primer anticoagulante oral de acción directa que se comercializó en el 2008, que fue poco a poco introduciéndose en España. Actualmente vale 46 €, tratamiento para un mes,
Y eso, en principio, según se nos explicó desde la Dirección General de Productos Sanitarios y Farmacia y Cartera Común, haría que se generara cierta competencia también con aquellos otros anticoagulantes orales de acción directa que no pierden la patente todavía, porque todavía no han pasado esos 10 años desde el inicio de la comercialización, y efectivamente van bajando el precio. De tal manera, esos fármacos, no sé si alguno de ustedes lo compra, porque hay mucha gente que se lo paga porque no consigue entrar dentro de las condiciones del IPT, están en torno a 75 euros, cuando inicialmente costaban 100. Es decir, que efectivamente hay esa competencia. ¿Pero qué tenemos que esperar? ¿A que todos tienen competencia? ¿A que sigan bajando los precios? ¿A que pierdan las patentes? Eso tarda tiempo, están pasando años. Pero es que además estamos hablando de los pacientes con fibrilación auricular y hay otros pacientes que reciben anticoagulación, muchos de ellos para toda la vida porque tienen alteraciones en la coagulación, que son los pacientes que han tenido tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar. Y estos anticoagulantes de acción directa no están financiados para ningún subtipo. Es decir, todos los pacientes que tienen esa alteración, que han tenido trombosis, que tienen una alteración en la coagulación y que tienen que recibir anticoagulación permanente, no tienen financiado en ningún caso los anticoagulantes orales de acción directa. Tienen que permanecer con antivitamina K. Esa es otra de las reclamaciones que se han hecho constantemente en las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio, pidiendo que esa indicación esté también aceptada en la financiación. En resumen, lo que se pide desde FEASAN y pedimos los clínicos es que las indicaciones aceptadas de estos fármacos sean las indicaciones financiadas. Y con esto, no sé si Rafael podría contestar un poco ante esta situación que todos hemos ido denunciando y vosotros, sobre todo, en este acceso a los tratamientos. ¿Cuáles son vuestras propuestas concretas? Voy a dar un poquito lo que acabas de decir, que es verdad que el tromboembolismo pulmonar y el tromboembolismo venoso no está financiado, y a requerimiento de los profesionales en Córdoba, que es donde yo resido y donde me vienen las quejas y las peticiones, los profesionales neumólogos pues andan detrás de mí como el que quiere cazar un conejo para ver qué voy a hacer o qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para que ellos puedan tratar a sus pacientes con anticoagulantes de acción directa, puesto que muchos los pasan, pero cuando llega el abuelete, y valga la expresión del abuelete, a la farmacia con una pensión de 700, 800 euros al mes y le dice que tiene que pagar 90 o 80 euros por el fármaco nuevo, que le va a dar una calidad de vida excelente, dice que sintiéndolo mucho tiene que volver a Sintrón porque no lo puede pagar. Esa es una gran realidad y eso es todos los días alguna llamada de teléfono, tanto al teléfono de la Asociación de Córdoba como la de FEASAN. Y con respecto a qué podemos hacer y qué podemos, pues lo que ya venimos reclamando desde hace muchísimos años. La eliminación del visado es lo primero que exigimos, porque el visado ya se ha dicho por activo y por pasivo que se hizo en un momento que lo entendíamos, porque venía al mercado un producto que no conocíamos y tenía que ganarse el sitio. Pero hoy, después de 12 años, como ya acaba de decir la doctora Gorreaga, ya ha perdido, el primero que salió ya ha perdido la patente. Hay 12 años ya de eficiencia científica, de evidencia científica que ha demostrado y demuestra que es mucho mejor que Sintrón en cualquier punto que se toque. Ya se ha dicho antes también en la última. O sea, que el Sintrón no podemos denostarlo ahora porque es verdad que ha estado 70 años salvando vidas humanas. Pero hay otra cosa importantísima, que el Sintrón, por mucho que queramos, no puede desaparecer porque los pacientes anticoagulados que estén en algún tipo de válvula, sobre todo metálica, tienen que estar sujetos al Sintrón de por vida. Y para eso, desde la Federación, aunque no sé si toca ahora la pregunta o no toca la pregunta o no, pero exigimos también que se les facilite hacerse el autocontrol en su casa, lo mismo que se lo hacen los diabéticos, y que ellos se puedan autorregular medicamentos siempre preparándolos y educándolos. Al paciente anticoagulado nos hace falta educación. Nos hace falta empoderarnos. No es decir, toma esta pastillita y un papelito que te diga toda la semana, tómate de media, tómate 3 o tómate 4. No hace falta saber por qué tomamos media un día, por qué tomamos 4 otro y por qué tomamos media otro. Tenemos que estar informados y empoderados para que sepamos el manejo, para que sepamos y aprendamos el manejo de nuestros fármacos. Desgraciadamente o afortunadamente, como es mi caso, yo he aprendido quizás demasiado. Pero
no, lo que yo he tenido no está ni va a estar nunca al alcance de todos los pacientes anticoagulados de España. Y eso es lo que yo pido, por lo menos el 60% de lo que a mí se me ha puesto en la mano, que se le ponga a ellos, sobre todo educación y posibilidad de aprender. A un paciente, como ha dicho bien la doctora, no puede ser que le cambie el Sintrón y te dan un anticoagulante de acción directa y ya se olvidan de ti. Es tan monótono tomar la anticoagulación de acción directa que te olvidas de que es un anticoagulante. O sea, es una pastillita más como las que te tomas. Yo tomo 14 todos los días, pues esa es una más. Y no es una más. Esa tiene un proceso especial. Esa te la tienes que tomar, debes tomártela siempre, a ser posible, a la misma hora, independientemente de no tomártela con muchos medicamentos, aunque no le afecta. El Sintrón es más complejo en ese aspecto. Esta te la puedes tomar con otros medicamentos, pero tienes que tomarte todos los días y ser consciente de que el día que no te la tomes, estás en riesgo de una hemorragia o de un ictus. Doctor, que en definitiva, lo que pedís como asociación de pacientes es que se eliminen esas limitaciones al acceso a esta nueva opción terapéutica, que ya no podemos llamar nueva, como son los anticoagulantes de acción directa. Luego entraremos, si te parece, un poco con el tema de la seguridad, en el tema del autocontrol. Ahora me gustaría lanzar entonces la pregunta: ¿cuáles son las ideas o cuáles podrían ser las formas de abordar esta problemática que hemos lanzado, que lanzan los pacientes ante la situación actual? Si a lo mejor querías empezar. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Egocheaga por esta moderación, a la doctora Mediavilla por la presentación antes de esta mesa y muy especialmente a Rafael como presidente de la Federación de Pacientes, ¿no? O de la Asociación Española de Pacientes Anticoagulados. Y, por supuesto, darles la bienvenida a todos ustedes, como hacía el presidente de la comisión, compañeros de la comisión también, y todos los que afectados en este tema, los que trabajan estos temas y, al fin y al cabo, los que, junto con nosotros los parlamentarios, pues podemos darle algo de visibilidad a esto, ¿no? Nosotros estamos, concretamente yo voy a contar mi experiencia. En época de pandemia tuve la ocasión de mantener una reunión telemática con FEASAN, concretamente con Rafael y otros compañeros pues clínicos. Algunos estaban, yo creo que también está Inmaculada, yo creo que estuviste también en la reunión, y bueno, pues lo que suponía la pandemia y cómo se veían afectados, o sea, si yo no puedo ir al hospital, ¿qué pasa, no? Entonces, y cómo ante una situación que estábamos viviendo toda España, como era la pandemia, pues se tomaron medidas relacionado pues con evitar trabas a la hora de y facilitar a los pacientes pues sobre todo ir al hospital y bueno pues el tema de los visados, ¿no? Entonces esto es una medida que vimos hablando de la necesidad que tenían y cuáles eran las variabilidades que se estaban generando y que nos han explicado en la mesa anterior, y Isabel también ha hablado de ello. Pues tenemos ahora mismo, ¿no?, los anticoagulados, los ABK de alguna forma, y los ACO, los anticoagulados de acción, orales de acción directa, ¿no? Estamos hablando de nuevos medicamentos, estamos hablando de eficacia, estamos hablando de seguridad, ante todo, y estamos hablando de trabas, ¿no?, y de revisiones que al final nos lleva a cómo está funcionando en España todo el ámbito del medicamento en cuanto a esa comisión de precios. Estamos hablando de la participación de los pacientes en el proceso de incorporación, en este caso, de nuevos medicamentos, la actualización de las guías clínicas, o sea, aquí tenemos que ir de la mano de los clínicos con esos ensayos, los informes, los ITTs, esos informes de posicionamiento terapéutico, que es verdad, y aquí se ha dicho, que requieren pues, bueno, una revisión. En sanidad, si no estudiamos, si no estamos al día, desde luego pues somos verdaderos
bueno, pues analfabetos, permítame la expresión, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces si sabemos conjugar pues la coordinación pacientes, nuevos medicamentos, clínicos y sobre todo gestores y responsables pues del gobierno, y tenemos un país donde la sanidad está descentralizada, y sobre todo los servidores públicos, como en este caso pues seríamos los representantes de los españoles, como seríamos los diputados, ¿no? Y este tema hemos revisado también, y yo me he encargado de ello, de los informes que se han elaborado por parte de la Oficina del Comisionado de Equidad Sanitaria, con ese informe a raíz de la propuesta de la alianza que hizo General de Pacientes sobre la preocupación relevante que suponía el informe realmente sobre la equidad, inequidad y discriminación de los pacientes anticoagulados con ACO. O sea, y bueno, pues al final vemos también pues la inequidad que existe, ¿no? Y ese informe también nos da una visión, aparte de todo lo que los clínicos pues diariamente, o los propios pacientes, raros los que no han llamado también a alguno de nosotros y nos han dicho, no entiendo por qué estando esto no me corresponde, ¿no? Entonces, la información, la formación, también habría que ponerlo encima de la mesa. Nosotros, este es uno de los temas también que, a raíz de la pandemia, en esta casa se llegó a debatir y se llevó a cabo una ley, la Ley 2020-21, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID. Y ahí presentamos una serie de enmiendas, y vamos, en este tema había dos grupos parlamentarios. Teníamos, por un lado, Ciudadanos y estaba el Grupo Parlamentario Popular, donde de alguna forma también recogíamos el tema de los anticoagulantes, los ACO. O sea, entonces, los anticoagulantes orales de acción directa, ¿no? Y, bueno, pues se aprobó una enmienda, que es verdad que para supresión del visado en los pacientes con acceso a la triple terapia en la EPOC. ¿Era insuficiente? ¿Necesitábamos más? Pues seguro que sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Que igual en el marco de una normativo, en una ley, pues se puede recoger, y bueno, pues aquí estaremos los grupos parlamentarios para ver la oportunidad y ver cómo esto al final estamos hablando de accesibilidad de los pacientes, ¿no? Y de seguridad. Desde luego, la opinión que nos dan y el informe que trasladan las 11 sociedades científicas y junto con las asociaciones de pacientes es para tenerlo en cuenta, y aquí se ha hablado pues de 3 temas concretos, y termino mi primera intervención, que es revisar el informe de posicionamiento terapéutico, o sea, desde el 2016, y luego qué recoge el informe de posicionamiento terapéutico, eliminar el tema del visado para la financiación de los ACO, pero yo creo que antes de eliminar o no el visado es accesibilidad a los ACO, es decir, porque yo aunque tenga un visado, pero si tengo accesibilidad, pues puedo, independientemente de las trabas administrativas. Entonces, bueno, pero es otra de las cosas. Ajustar el uso de estos fármacos a las evidencias existentes y a las recomendaciones internacionales. En la anterior mesa se ha hablado de ella. Yo creo que tenemos evidencia, pero las guías nos lo recomiendan, pero luego a la hora de prescribir el médico pues tiene las trabas que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, o el objetivo que humildemente les puedo trasladar? Pues que al final intentemos trabajar por garantizar el mayor beneficio para los pacientes, para todos ustedes, y la equidad, el acceso a dichos medicamentos. Todas las recomendaciones internacionales los sitúan como fármacos de elección en la mayoría de los pacientes anticoagulados, y en el momento actual se está produciendo de verdad un problema de equidad. El informe que nos han facilitado, que la verdad es que les felicito por ello, porque es muy gráfico, muy conciso, y les felicito por el informe que nos han pasado, pues vemos cómo el trato diferente de los pacientes frente a otros medicamentos en los que se ha avanzado, y bueno, pues yo creo que tenemos una foto
tenemos mucho camino por recorrer. Esto requiere de ir todos de la mano, y aquí estamos desde el Parlamento, porque al final los grupos parlamentarios, si no vamos de la mano de pacientes, por lo menos evidencia científica, pacientes y sobre todo salvando permítanme la expresión, escollos que pueda haber a la hora de todo lo que es el trabajo de la Comisión de Precios, de cómo funciona la Comisión de Precios y la adquisición de los nuevos medicamentos, pues estamos viendo que requiere pues una revisión, y porque al final lo que estamos viendo que lo que están percibiendo es trabas y que tienen ahí una situación que en función de que si me lo puedo permitir o no, como decía Rafael, pues puedo acceder o no, ¿no? Esto requiere, pues humildemente, pues un esfuerzo, y que al final consigamos que tengan pues los medicamentos que realmente pues necesitan, y sobre todo que aportan un valor. Y sería otra de las cosas que posteriormente pues también hablaremos también del valor del medicamento. Muchas gracias. Antes de dar paso a Carmen, me gustaría comentar que se está actualizando el IPT. En 2020 se comenzó esa actualización. Nos la dieron a revisar a diferentes sociedades científicas y a FEASAN también. Y la hemos revisado a primeros del 2023. Se nos dijo que no se sabía muy bien de dónde había salido, porque se había empezado a trabajar durante la pandemia en la actualización del IPT. Como hemos tenido ocasión de revisarlo y mandar nuestras alegaciones, hemos visto que el informe de posicionamiento actual, que desgraciadamente está ahí atascado, y también es algo que pedimos que se desbloquee, estaba ya abierto. Es decir, que cuando las sociedades científicas y los pacientes, porque FEASAN lo recibió también, leímos esa nueva propuesta, nos fuimos llamando todos. Nos fuimos llamando diciendo, lo hemos conseguido. Eso sí, estaban las referencias bibliográficas anticuadas. Y decíamos, ¿por qué? Pues nos dijeron, es que esto se lleva trabajando desde 2020. En el 2023 nos lo ofrecen a revisión y comentarios por parte de sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Una de las cosas entonces, siguiendo el hilo de lo que has comentado, es que hay que desbloquear ese informe de posicionamiento terapéutico, porque además recogía, como bien has comentado y se ha dicho anteriormente, las evidencias científicas recientes, tanto nacionales como internacionales, basadas en ensayos clínicos y en la realidad, sobre el mayor beneficio de utilizar este tipo de fármacos. Carmen, Andrés, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, doctora Egoetxega. También gracias a la doctora Mediavilla por la exposición, que ha sido muy ilustrativa. A nosotros nos ayuda muchísimo a comprender todo este tipo de jornadas para poder impulsar también la acción de gobierno, aunque seamos grupos de gobierno. Y gracias por descontado y por supuestísimo a Rafael y a toda la Federación de Asociaciones. Yo, en las palabras de Rafael, que veo un luchador por una enfermedad, por la mejora de la asistencia sanitaria a una enfermedad, y sobre todo por el empoderamiento de los propios pacientes, pues veo reflejado muchos vecinos y vecinas. Yo he sido concejala en el Ayuntamiento de Barcelona 12 años, y esta problemática llega incluso a los ayuntamientos por parte de personas mayores, personas polimedicadas, que encuentran pues trabas en el desplazamiento por el tema del visado para acceder al propio medicamento, y obviamente por el tema del costo que tiene el nuevo medicamento, ¿no? El tema de accesibilidad es fundamental, tanto al nuevo medicamento como a su financiación. Es fundamental para poder cumplir algo que dice la estrategia nueva de cronicidad que ha elaborado nuestro gobierno en el año 2022, de atender a los pacientes crónicos de la forma más eficiente y eficaz que se merece. Y por lo tanto estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que hemos de trabajar en ello, porque sobre todo los pacientes más frágiles, con mayor fragilidad, personas mayores
y personas polimedicadas, tenemos que avanzar para que pueda mejorar esta asistencia. Seguro que lo entiende muy bien mi compañera Isabel Moreno, que es alcaldesa, es diputada ahora por Cádiz, pero es alcaldesa de un pueblo muy pequeño de Cádiz, que seguramente pues, sus vecinos que se encuentran en esta situación también comparten estas peticiones y agradecen el trabajo que está haciendo Rafael desde Córdoba. Bien, pues nuestro grupo parlamentario tomó buena nota de las peticiones que hizo la Federación en época de campaña. Decían, vamos a poner deberes, ¿no?, para la próxima legislatura, unos deberes que tenemos la fortuna de que en esta Comisión de Sanidad pues compartimos todos los grupos políticos. Es muy difícil no llegar a acuerdos en temas de sanidad. Y aunque parezca mentira, porque el ambiente político pues a veces está crispado, pero nosotros en la comisión pues hacemos buen trabajo y creo que podremos ayudar bastante impulsando en estas necesidades, ¿no? La primera de ellas, pues la recordaba Rafael, los pacientes tenemos que saber cómo medicarnos, porque el medicarse mal comporta un riesgo, y en este caso un riesgo para la vida, y es fundamental, lo compartimos. Compartimos esta, yo diría que ha de ser estrategia de escuelas de pacientes, y de pacientes que puedan también enseñar a otros pacientes, y yo creo que la labor preventiva que el Ministerio, estoy segura, tirará para adelante, va a ser una línea de trabajo, ¿no? Otra línea fundamental que pedíais, que era pues la eliminación del visado. La eliminación del visado, bueno, estamos entre personas que conocéis perfectamente la problemática. Nosotros nos aproximamos a través de vosotros, pues el que exista un visado es una cuestión pues casi no es clínica, es puramente económica, vamos a decirlo claramente. Y en esto tiene mucho que ver lo que nos decía la doctora Egocheaga. Hay 4 medicamentos, no ha habido competencia de precios. Esta competencia de precios ha empezado a estar en el momento de que un genérico se financia. Esperemos que pronto sea otro genérico, haya esta competencia de precios y se pueda llegar a la eliminación del visado, que no tiene ningún motivo clínico. Estamos en la buena línea, pues por este genérico que ya ha entrado, ¿no? Yo creo que es la puerta la más difícil de abrir, se ha abierto, y a mí me parece que estamos en un camino pues bastante esperanzador, ¿no? Otra cosa que pedíais, que decíais, bueno, que se evalúe, eso hablaremos después, ¿no? Hablaremos, seguro que es el segundo punto que queríais tratar. Hablabais de la digitalización, que lo podemos hablar después, de las historias clínicas. Esto es algo que ya está en marcha, lo conocéis, quienes sois clínicos, sabéis que hay un PERTE de salud de vanguardia, que hay un plan estratégico de salud digital en la primaria, que está avanzado el trabajo de compartir las historias clínicas, que ha de ser interoperable entre las comunidades autónomas de manera prioritaria, y eso el Gobierno pues está trabajándose, porque es que es un imperativo de los fondos europeos, y por lo tanto los fondos están, el plan está y el desarrollo está. A diferentes ritmos, porque son transferencias que se hacen a las comunidades autónomas, cada comunidad va a su ritmo por su propia particularidad, pero esto será una realidad. De momento veremos lo que todos tememos siempre en cualquier aspecto de la asistencia sanitaria: inequidad. Diremos, aquí van más adelantados que allá, pero sí que hay un horizonte que es común, ¿no? En este aspecto, que era otro de los deberes que poníais. El autocontrol, que hablaremos después, que es fundamental, que pueda existir este autocontrol, de la misma manera que la diabetes, también por cada persona individual, pero por el volumen. Hay 1 millón de personas que se están tratando, ¿no? Y los servicios sanitarios queremos que cada vez sean que se dirijan más a aquellas cuestiones que el propio paciente no puede controlar. Fundamental la formación y el autocontrol, ¿no? Que haya sistemas de autocontrol. Habrá que ir impulsando, ¿no? Y recordándole al Gobierno, visibilizando esta demanda, y aumentar la formación continuada de los profesionales, que yo creo que eso sí que está en mente del Gobierno y en su lista de trabajo. Hay una noticia buena o regular, según se mire, ¿no? Y es que en este mes de agosto pasado, del 2023, pues el Gobierno aprobó una guía que está acordada con el Ministerio de Sanidad
con el Consejo General de Enfermería y la Organización Médica Colegial, entre otras instituciones, que es una guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de anticoagulantes orales antivitamina K por parte del personal de enfermería, de los profesionales de enfermería. Es una guía para que se haga más ágil y las propias enfermeras, los propios enfermeros puedan indicar y dar pautas de uso y también de autorización de este tipo de anticoagulantes. Es una media buena noticia porque lo que queremos son los ACOD, ¿no? Y entonces, pues aquí pues yo me tengo que volver a remitir a las palabras de la doctora en cuanto a la actualización del IPT, que se está trabajando en ello, nos consta que la Comisión de Farmacia se está trabajando en ello, a nuestro grupo parlamentario nos consta, lo puedo decir, además nos dicen que lo podemos decir, o sea, lo podemos decir, lo decimos con tranquilidad, pero nuestro compañero Rafa Cofiño, que es del grupo parlamentario de Sumar, seguramente lo puede también corroborar. Y después, pues este camino que se abre con este genérico que ya está financiado, que se ha de seguir, que no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, sino todo lo contrario. Desde nuestro grupo político, obviamente, pues recordaremos que hay que seguir avanzando en esta línea, pero sí que es imprescindible pues que se produzca esta competencia y que estos medicamentos que todavía tienen patente, pues bueno, vayamos trabajando en esa línea de que esto tiene que ser asequible, no puede ser. Hay algunos médicos, nosotros lo sabemos, lo sabéis vosotros mejor que nosotros, que recomiendan a sus pacientes los ACOD, si se pueden pagar los 60 o los 80 euros mensuales, porque tiene menos riesgo, porque es más efectivo, porque es más cómodo, porque es más fácil, pero se tiene que pagar. Se tienen que pagar. O sea, no se trata de eso, obviamente. No se trata de eso. Se trata de que no se lo tengan que pagar, de la equidad. Y más cuando estamos hablando mayoritariamente de la población que estamos hablando, con un nivel de renta pues que no es de alguien que esté trabajando, que no necesariamente tiene una renta más elevada, pero que que el sistema ha de servir para esto. Yo me quedaría aquí, yo creo que compartimos pues esta visión de que vamos avanzando y nuestro grupo, pues cuando toque los compromisos nos comprometeremos a ello también. Perfecto, pues muchas gracias. Sí que puntualizar que el hecho de que haya un genérico no quiere decir que no necesite visado. Es decir, que simplemente es que se está financiando en las condiciones de los demás. Es decir, ha bajado de precio, pero sigue sometido a las mismas condiciones de financiación que el resto que no tiene genérico. No parece que en la sala generemos ahora decir, pues ese que ya tiene genérico me lo pueden dar libremente mis profesionales sanitarios, y no es así. La prescripción enfermera está muy bien porque eso ya se estaba haciendo, que las enfermeras más formadas y más, por así decirlas, proactivas, ya estaban ajustando las dosis de los antivitamina K. Sin embargo, hay que puntualizar, ellas no pueden iniciar la anticoagulación, la iniciamos los facultativos. Las enfermeras, en esa base de prescripción enfermera, lo que hacen es ajustar las dosis de la antivitamina K. Eso lo que ha hecho es dar un respaldo al personal de enfermería para que no sea algo voluntario y sin un respaldo legal, sino que esta legislación que se ha comentado da el respaldo legal a las enfermeras para que ellas puedan hacer el ajuste sometido a los protocolos adecuados de las dosis del acenocumarol en función del INR. Además, tenemos ya desarrollados, como se ha hablado de la digitalización, la mayor parte de las comunidades autónomas tienen digitalizado un sistema de ajuste de dosis que ayuda a la prescripción para que se pueda hacer en función del INR que tiene el ajuste de dosis total semanal, que es como nos manejamos. Bien, doy paso a David García para que nos comente un poco los aspectos que estamos tratando. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias a la FEASAM por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. Y yo voy a aprovechar las palabras de la doctora Mediavilla, que la última palabra que utiliza es la palabra pacientes. Y yo creo que al final los pacientes tienen que ser el centro de todo el sistema sanitario español. Porque todos estamos bien de salud hasta que llega el momento que enfermamos, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el tomarse una pastilla, que muchas veces habremos escuchado a muchas personas que toman alrededor nuestro, por ejemplo, el Sintrón,
y te dice, me tengo que tomar el Sintrón, y no le dan la importancia o el valor que tiene. Muchas veces, porque lo hemos dicho aquí, hace falta una formación específica, sobre todo los ciudadanos, de la importancia que tiene la medicación y no automedicarse y hacer caso a los facultativos, que son los que nos dicen. Para eso recojo también lo que ha dicho el presidente Rafael Martínez, que no solamente es que nos digan que tenemos que tomarnos una pastilla o media pastilla, sino que nos hagan partícipes. Entonces yo creo que es muy importante una formación continua, no solamente por parte de los pacientes, sino también, como bien ha dicho la doctora, por parte de los profesionales sanitarios. Y aquí tenemos un valor muy importante, y son también, podemos acudir dentro de los médicos y el personal de enfermería, podíamos también muchas veces esa persona que siempre está a pie de calle, que son los farmacéuticos. Porque muchas veces con una persona mayor, sobre todo las personas mayores que, por desgracia, muchas veces son polimedicadas y muchas veces incluso están solas y no tienen prácticamente acompañamiento de ningún familiar, acuden a las farmacias y se encuentran muchas veces como la farmacia tiene que ser el punto de referencia. Entonces es una forma que podíamos también trabajar para que las farmacias entrasen también dentro de esta parte del círculo tan importante que es desde el paciente al médico, personal de enfermería, y hacerlo también con la personal de las farmacias, que la verdad es un trabajo brutal lo que han hecho durante la pandemia, se ha visto la importancia que tienen y está muchas veces, yo sobre todo lo veo muchas veces en la farmacia de mi barrio, pues eso, la cantidad de personas mayores que acuden con la receta y le explican con paciencia, con diligencia, la situación real. Yo creo que es muy importante, algo que también se ha dicho, se ha vuelto a nombrar un problema que tenemos en España, son las comunidades autónomas, porque 17 sistemas sanitarios. No es de recibo que un paciente, una comunidad, sea diferente a otra comunidad. No podemos tener pacientes de primera, de segunda, depende en qué región viva. O sea, el sistema sanitario, una misma enfermedad, un mismo tratamiento, requiere que vayan a la par. Y yo me quedo con el informe que han hecho llegar de FEASAN, una parte que dice que mientras en la Unión Europea la penetración antiambulante estación directa se sitúa encima del 80%, en nuestro país no llega al 63%. Y que además 8 comunidades autónomas están por debajo de esa cifra. Entonces yo creo que es muy importante, de lo que estamos hablando, de que tenemos que ir a la par. Y para eso hace falta un sistema sanitario fuerte, único, que atienda a todos los pacientes por igual y que le permita, lo que estamos hablando aquí, un acceso a la mejor sanidad posible que podamos ofrecer en ese momento y que muchas veces el maldito dinero no lo permite. O dicen que no lo permite, porque lo estamos diciendo, lo ha dicho muy bien el presidente Rafael Martínez, la calidad de vida, lo que significa que una persona esté bien medicada para su día a día, para incluso algo tan normal como levantarse de la cama un día y encontrarse bien para poder hacer su día a día, porque estamos hablando muchas veces que la mayoría de personas que toman muchas veces esta medicación son personas ya mayores, aunque estamos hablando de población de mayores de 40, pero realmente se va creciendo, con el tiempo va empeorando la situación, vuelven a convertirse en polimedicados. Entonces, simplemente el día a día levantarse y poder disfrutar de una vejez digna, con una calidad. Hace falta prevención, hace falta formación, pero hace falta un sistema sanitario que sea fuerte. Y en este momento nos encontramos en un sistema sanitario que estamos viendo cómo ha mostrado sus flaquezas durante la pandemia, vemos cómo se encuentra hoy en día saturado el sistema de urgencia y muchas veces los pacientes no saben dónde pueden acudir para ser atendidos cuando se encuentran mal. Por eso hace falta reforzar la atención primaria, hace falta involucrar también al personal de enfermería, al personal de farmacia y hace falta realmente esa financiación. Y lo ha dicho, no queremos tratar de ver cifras, pero imagínense ustedes ese ahorro de 150 millones, con ese dinero que nos ahorramos podríamos tener 100 millones para los pacientes de ELA que este gobierno ahora mismo está abandonando y creemos que no es justo. Muchas gracias. Yo sí que me ha gustado porque hemos ido tocando entre todos diferentes personas involucradas con el paciente o la persona en el centro, ¿no? La atención de la farmacia comunitaria me parece prioritaria, es una gran idea y lo vimos patente durante la pandemia, efectivamente. Y facilitar la comunicación dentro de esa digitalización que se ha comentado de la historia clínica, en la que también los farmacéuticos comunitarios tengan su papel y sean capaces de detectar errores de medicación, duplicidades, etcétera, está avanzando en determinadas comunidades autónomas. Por tanto, los farmacéuticos comunitarios como agentes sanitarios también son una gran oportunidad. Por último, me gustaría darle la palabra a don Rafael Cociño, si quiere comentar. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por
por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Yo me incorporo al grupo parlamentario, es mi primera legislatura. Yo vengo mi formación es como médico de familia. Llevo de trabajar 23 años en salud pública y de haber sido director general de salud pública en Asturias cuando la pandemia. Entonces, disculpa si en algo no soy muy políticamente político a la hora de expresar algunas cuestiones, ¿no? Lo primero es, yo creo que es un tema evidente, ¿no? Que el éxito de lo que hoy de alguna forma defendemos o planteamos en esta mesa es que este tipo de mesas, el éxito que vamos a poder medir es cuando este tipo de mesas no existan, ¿no? Es decir, que no tengan que estar representantes de grupos parlamentarios para defender ese tipo de cosas, porque ya esté totalmente asumido dentro de un sistema nacional de salud, los criterios. Quiero decir, las indicaciones de un fármaco o qué criterios de financiación tiene que tener un fármaco no puede ser una responsabilidad política, sino que tiene que ser una responsabilidad técnica. Esto es muy importante, ¿no? Parece obvio, pero no es obvio. En muchos momentos, incluso hace muy poquitas semanas, ciertos aspectos de debate sobre si las mascarillas hay que ponerlas o no ponerlas, que es un criterio eminentemente técnico, se ha llevado a la utilización partidista, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que el cuerpo técnico que tengamos en nuestro país, vinculado al Sistema Nacional de Salud, vinculado a una agencia de evaluación de tecnologías o una agencia de evaluación del medicamento, tenga la suficientemente independencia y fortaleza para poder decidir qué criterios de indicación de un fármaco hay que tener y qué criterios de financiación hay que tener para dicho fármaco, por dos cuestiones muy evidentes, porque todas las personas que estamos en esta mesa tenemos muy buena fe en defender nuestro sistema universal y público, pero mañana entran varios partidos negacionistas y entonces no financiamos absolutamente nada. O mañana tenemos partidos que lo único que quieren hacer es colgarse medallas por atribuirse indicaciones de fármacos y entramos en una competencia desleal, ¿no? Entonces, primer resumen, tener un gran músculo técnico en nuestro ministerio para poder hacer esta evaluación. Con todo esto, hay un tema claro, que es el tema de la revisión de los informes de posicionamiento terapéutico. Esto es un elemento clave también, ¿no? Hay otro elemento final, que no lo voy a comentar ahora, sino tenemos 3 turnos, ¿no, Isabel, me parece? Dos. Luego hacemos el tercero de conclusiones. Vale. Lo dejaré para el tercero, aunque hago un spoiler, que el tema claro aquí es el tema del precio de los fármacos y el precio de las nuevas innovaciones farmacológicas. Es decir, los debates en cuanto a innovaciones de posicionamiento terapéutico, aunque ojo con las innovaciones farmacológicas, sobre todo van muy incluidos por el tema de con qué precio de partida partimos, ¿no? Entonces, esto es uno de los debates del elefante dentro de la habitación, ¿no? Políticamente no nos tenemos que meter en controlar indicaciones, pero sí que tenemos que marcar un ámbito político que es muy importante, que todas las personas estén en el lugar que estén en nuestro país, tengan la patología que tengan, tienen que poder acceder al mejor tratamiento posible en el momento actual. La frase, que es muy bonita políticamente, tiene miga, ¿no? Mejor tratamiento posible quiere decir que en términos de evidencia científica sea el mejor tratamiento posible. Y esto a veces tiene dificultades de incertidumbre. Tenemos en el campo de la medicina diferentes experiencias de aparentemente buena evidencia científica que no ha sido tal, ¿vale? Entonces, eso también requiere que las agencias que tengamos de evaluación no tengan conflicto de interés, tengan buen músculo metodológico para hacer estas investigaciones, para poder acceder cuanto antes a esos mejores tratamientos. Y lo segundo, que también se señalaba antes en la mesa, señalaban las compañeras, en términos de equidad. Lo que no puede ser es que, pese a que tengamos, lógicamente, un Estado descentralizado en gestión, que es necesario por la complejidad que tenemos de nuestro sistema, no podemos evitar que en cada territorio ocurran cosas diferentes, ¿no? Que en un territorio, bueno, en un territorio, incluso dentro de un territorio o dentro de un área sanitaria, ¿no? Que en un área sanitaria determinada haya que hacer un visado, que en otro no haya que hacer un visado, que en otro la prescripción la tenga que hacer un médico de familia y en otro no lo tenga que hacer una médica de familia, ¿no? Los criterios de equidad tienen que ser totales y esto también requiere un sistema de evaluación y de control. Otro elemento clave es que cualquier tipo de innovación farmacológica que se incluya, y cuidado con el tema de los nuevos anticoagulantes, que el tratamiento, y aquí yo no me voy a meter porque aunque tendría capacidad técnica médica, no es mi papel ahora mismo como político, aunque hay evidencia suficiente para incorporar estos fármacos y financiarlos, son más fáciles de tomar, tienen menos interacciones, tienen más seguros. Cuidado con banalizar un tratamiento. Es decir, un nuevo tratamiento requiere también un control, una evaluación y un control también de la eficacia que estamos teniendo, ¿no? Los controles de seguridad que tenemos ahora mismo con los tratamientos y el tema de los rangos terapéuticos. Sabemos, por ejemplo, que los países nórdicos, utilizando los antiguos anticoagulantes, bueno, los antiguos, el Sintrón, han tenido y siguen teniendo muy buenos resultados porque tienen muy buen autocontrol. Es decir, cuidado con que lo nuevo no tiene por qué ser lo mejor si no lo tomamos y lo evaluamos de forma adecuada, ¿no?
Y por último, y por terminar, un aspecto que señalaba y que señalo en el siguiente apartado. Cuidado también con pensar que el fármaco es solamente, esto no es nada nuevo y me da vergüenza decirlo en un fármaco con pacientes, ¿no? Todos tenemos alguna persona con algún anticoagulante en nuestra familia. El fármaco es solamente una parte de un proceso mucho más complejo, que es, en este caso, puede ser un ictus o puede ser otro proceso cardiológico, ¿no? Yo creo que has mencionado un aspecto importante, la inequidad también en la que me atañe a mí, que es el que haya sitios en los que los médicos del primer nivel asistencial, en los que recae prácticamente toda la carga asistencial, atención primaria, enfermería, medicina, de la anticoagulación, no puedan hacer el cambio, anticoagulantes de acción directa o prescribirlos, eso también es inequidad. Me gustaría entonces que una vez que hemos hablado de las dificultades en el acceso, la inequidad, la diferencia, las limitaciones, pasemos ya a otra parte que nos importa y que has empezado a comentar, ¿no? La seguridad y la calidad asistencial, la calidad en cuanto a la anticoagulación. Esto no es solo, como se ha hablado, de cambiar de un medicamento de toda la vida a un medicamento nuevo y tener acceso a él, sino que sea cual sea el fármaco que estemos utilizando, se pueda garantizar que hay una adecuada anticoagulación y que hay una calidad de anticoagulación correcta, que nos garantice, por tanto, lo que hemos hablado, la eficacia y la seguridad, porque, como hemos dicho, estos fármacos son de especial atención. Son fármacos que la OMS declaró esenciales hace unos años, pero que tenemos que vigilar. Y luego también recordar que habrá pacientes que hoy por hoy, con los datos que tenemos sobre la mesa, nunca van a ser candidatos a recibir los anticoagulantes de acción directa, como son los pacientes que portan válvulas mecánicas, que no biológicas, y también los pacientes que tienen una alteración genética que se llama síndrome antifosfolípido, que de momento los ensayos clínicos que se han hecho con los ACOT no han dado buenos resultados. Por tanto, vamos a tener siempre una parte de pacientes que van a seguir sí o sí recibiendo hoy por hoy, con lo que sabemos, anticoagulantes antivitamina K. Has mencionado, Rafael, y me gustaría que seas el primero en tener la palabra como paciente, esa calidad, y has mencionado también el empoderamiento, o a mí me gusta más llamar el paciente experto, conocedor de lo que hace, el papel de las federaciones y de las asociaciones. Me gustaría que lo destacaras, y también lo que has empezado a comentar de la necesidad de que ese tipo de pacientes pueda hacer un autocontrol de su propia anticoagulación. Bien, muchas gracias. Antes de nada quiero hacer un pequeño apunte en lo que son los genéricos. Estos medicamentos son totalmente muy diferentes a todo lo que hay en el mercado. Por ejemplo, ahora mismo el único que tiene genérico, que no sé si ya está en el mercado, es el Dabigatran. El Dabigatran actúa sobre la trombina, pero los otros anticoagulantes de acción directa actúan sobre los factores X. En este caso, si yo estuviese tomando factores X, alguno de ellos, no podría pasar al genérico de Dabigatran, puesto que no actúa sobre lo que yo estoy tomando. Entonces yo no me puedo beneficiar, o no se puede beneficiar lo que estén tomando los de acción directa, que actúan sobre los factores X, del genérico de Dabigatran, que actúa sobre la trombina. O sea que tenemos que esperar 10 o 5 o 7 años en que todos pierdan su patente para poder tener los precios más bajos. Y hay que contar que si todos los años se mueren en España 13.000 personas, que ya está demostrado que se mueren, por mal control, nos quedan todavía 5 o 6 años que vamos a seguir manteniendo esas pérdidas humanas sin que nadie parece ser que haga nada. Esa es la primera protesta clara y dura que quiero hacer desde este punto como presidente de FEASAN. Ahora, con respecto al autocontrol, ya lo ha dicho la doctora, hay, no sé los miles que serán, que nunca van a poder tener acceso al nuevo anticoagulante de acción directa, como ya he dicho, que son los valvulares y los del antifosfolítico, que es una palabra tan difícil para mí que no sé decirla, pero sé que existe, por lo menos, sé que existe porque conozco a pacientes que lo tienen. Entonces, nosotros desde FEASAN llevamos muchos años pidiendo el autocontrol. El autocontrol es tan simple como educar al paciente a que se lo haga. Como he dicho antes, yo tenía una suerte bárbara. Yo desde que entré en este mundillo, porque yo entré por enfermo, yo no entré nada más que porque necesitaba saber qué me había pasado y cómo podía yo mejorar la situación que tenía, pues tuve la suerte de que desde mi posición en la Asociación Cordobesa, yo hice un curso de paciente experto en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Granada de insuficiencia cardíaca y otra de fibrilación auricular.
Yo tengo mucho conocimiento y he ido a hospitales de la provincia de Córdoba, tanto al de Montilla como al de Puente Genil como al de Pozo Blanco, a preparar y a formar pacientes para que ellos fueran luego pacientes expertos y que fueran también informando a sus convecinos. Eso hace falta que siga haciéndose. Yo llevo ya un montón de años que a mí no me llaman la Escuela de Salud Pública de Granada para nada. No doy una charla nada más que en mi casa. Entonces eso hay que fomentarlo y el paciente necesita, como he dicho antes, ser formado e informado. Y además todos los días, porque tiene que estar adherente al medicamento al 100%, sobre todo al medicamento anticoagulante, que es el que nos quita o nos da la vida. No, porque un paracetamol te puede quitar el dolor de espalda, te puede doler más o menos, pero ese no te va a llevar a la caja. Pero si tomas un anticoagulante más tomado, ¿no? Ese tienes muchas posibilidades de ir a la caja. Entonces, es importantísimo e interesantísimo que el paciente esté informado y formado al 100%. Y luego el autocontrol es tan sencillo como lo mismo, educar al paciente para que se haga un autocontrol en su casa. Es inadmisible que entre prueba y prueba, como se hace en Córdoba, pasen 43 días. O sea, tú te haces la prueba de INR hoy, estás dentro del rango, que a lo mejor estás dentro del rango con 1,8, que en 1,8 no estás nunca dentro del rango porque está fuera del rango, pero en Córdoba 1,8 o 3,2 están dentro del rango. Y si estás en 1,8 estás fuera del rango por abajo, si estás en 3,2 estás fuera del rango por arriba. Pero eso lo mantienen como dentro del rango y te dan 43 días. Y en esos 43 días se ha demostrado que más de la mitad de los días estamos fuera de control. Y en esos 43 días, en esos 20 días que está fuera de control, es cuando se producen esas muertes que tanto venimos diciendo que no se tenía que haber hablado de ninguna. Por desgracia existe y hay que sacarla a la palestra para que nos mueva un poco la conciencia de que se están muriendo personas por no hacer lo que debemos de hacer todos. Tanto los pacientes como los técnicos como los profesionales. Aquí fallamos todos. Entonces, el autocontrol es tan sencillo como preparar al paciente para que se lo haga en su casa y dotarle de las herramientas que existen en el mercado, los coagulómetros y las tiras reactivas. Porque además en España se están haciendo en algunos hospitales autocontrol y se está haciendo a criterio no a criterio, sino por iniciativa de algunos médicos de hematólogos, que desde sus propios puestos de trabajo se han puesto de acuerdo con los laboratorios que fabrican los coagulómetros y le han dicho, me vas a regalar 30, 40, 50 coagulómetros y yo te voy a comprar las tiras que van a utilizar estos pacientes. Así se está haciendo en Sevilla, en el Virgen de Rocío. Se está haciendo en Málaga, en el Carlos Haya, hace ya más de 20 años, a través de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y una doctora que había hematóloga que yo la recuerdo porque tenía un nombre parecido a una cerveza, no sé si era doctora Hennique o algo así por el estilo. Sí, no, perdonad que sea así, pero que es verdad, una doctora que se llamaba así, que fue la que inició el autocontrol en Málaga. En Aragón también se hizo porque desde la Asociación de Aragón llegó a un acuerdo con la Diputación de Aragón y también se está haciendo en ese aspecto. O sea, todo el poquito autocontrol que se está haciendo en España lo están haciendo por iniciativa de los profesionales y en combinación y colaboración de los pacientes, o sea, de las asociaciones. Y eso tiene que salir ya en la cartera de servicios de servicios de sanidad, o sea, que el Ministerio de Sanidad. Eso tiene que implantarse en la cartera de servicios. Que una persona que solicite. Rafael, que te embalas, te tengo que cortar. Porque te embalas. Lo vives. Pero no vale que te emociones, ¿eh? Solamente te embalas. Bien, todos sois conscientes de que vamos mal de tiempo. Yo voy a pedir a todos los portavoces que concreten en esta parte de la calidad. Doy paso a Elvira para que nos comente cuáles pueden ser los compromisos o las propuestas para mejorar la calidad de anticoagulación actual. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que después de ver la energía con la que vive Rafael como afectado y como buen presidente de la Federación, pues la verdad es que nos quedamos ahí como que el tiempo es escaso para todo lo que podríamos escucharte, ¿no? En fin, hablando de la calidad, de la evaluación sobre todo, bueno, tenemos en España unos magníficos profesionales, tenemos a pesar de la variabilidad clínica y todo eso, pero para eso está la autonomía profesional. Tenemos unos grandes investigadores, hay que decir que somos el primer país de Europa, el segundo país del mundo a nivel de investigación.
Tenemos grandes centros sanitarios, una atención primaria que requiere de mejoras y un debate en profundidad. Y contamos con un trabajo ímprobo, como estamos viendo esta tarde aquí, de las asociaciones de pacientes y hoy concretamente de los pacientes anticoagulados, ¿no? Pero si dijéramos quién lo hace mejor o peor, pues lamentablemente no tenemos datos, no evaluamos, sí cogemos muchos datos, pero al final tenemos que reportar a la sociedad también cómo hacemos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros puntos fuertes, ¿no? Y muchas veces pues tendremos también que copiar de los que lo hacen bien y no pues inventarnos una historia diferente porque queremos ser los más innovadores, los mejores del mundo, pero eso, y sobre todo en gestión sanitaria, yo he estado en la gestión sanitaria, pues eso se ha hecho mucho, ¿no? Y sobre todo también esto, dejar a los órganos colegiados, que junto aquí hemos estado hablando del trabajo de las sociedades científicas, de los resultados que nos pueden dar la investigación, que gracias a ellos tenemos nuevas incorporaciones, nuevos medicamentos, como es este caso, de evitar todas las trabas. Tenemos ahora mismo un decreto de evaluación de tecnología, donde van también la evaluación de los nuevos medicamentos, o sea, hay que cambiar el concepto del medicamento, es decir, y meter el concepto valor, o sea, lo que nos aportan los medicamentos nuevos al proceso de salud. Desde luego, como decía, creer mucho en los órganos que están constituidos, en este caso, para ver la eficacia del medicamento, para tomar decisiones colegiadas. Por eso alabamos el trabajo que se puede hacer dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es un órgano que Rafael decía de si había habido discrepancias o no a la hora de utilizar una mascarilla. Es que el problema no es la utilización de la mascarilla, el problema es cómo se tiene en cuenta ese órgano colegiado, ¿no? Y, por supuesto, Dios me libre que sea un partido político, y en mi caso el Partido Popular, el que prescriba un medicamento. Hasta ahí faltaría más, ¿no? Entonces, eso, y bueno, por suavizar un poco el ambiente, ¿no? O sea, estamos hablando de temas serios donde, bueno, pues los diferentes grupos políticos pues también tenemos que, a la hora de incorporar esto a nuestro marco normativo o incluso de llevar alguna iniciativa parlamentaria, pues tener todos los ámbitos recogidos, ¿no? Y esto va en la línea de que en España lamentablemente no tenemos una agencia que nos diga que recoja esos indicadores, una agencia independiente. Nosotros desde el Partido Popular hemos preconizado, a raíz de todo lo que vivimos en la pandemia, una agencia de salud pública y calidad asistencial, y donde sepamos al final pues, cómo nos medimos, qué resultados reportamos a la sociedad. Un ejemplo, tenemos ejemplos que funcionan fenomenal en otros países, como es el NICE inglés, y que sea totalmente independiente y que al final pues sirva de apoyo para los gestores, para los clínicos y para los pacientes, ¿no? Y solo desde la evaluación, desde la recogida de datos, desde la eficacia, como puede ser en este caso los tratamientos, conseguiremos avanzar. Si no, pues al final no se trata de trabajar la inequidad, se trata de trabajar en la equidad, en la accesibilidad y sobre todo de la mano, como decía, de los profesionales, de los científicos, de los pacientes, porque solo así haremos una mejor gestión, una mejor política y es para lo que estamos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Sí, pues agradecer a la doctora y también a Rafael las puntualizaciones que además son necesarias para entendernos todos, ¿no? En cuanto a este tema del control de la calidad, que yo me quiero referir más a esto, con vuestro permiso, pues es obvio que hemos de avanzar. Nosotros todavía en este momento, el año pasado, el anterior, estaba pendiente de adaptarse a nuestra normativa a directivas europeas importantísimas en temas de farmacología, directivas de 2010. Pendientes de adaptar sobre calidad y procedimientos en fármacos. Entonces, el Gobierno ya en la legislatura anterior, pero decayó por la convocatoria anticipada de las elecciones y lo ha retomado ahora, está en trámite el proyecto de Real Decreto de Evaluación
de las tecnologías sanitarias. Y está en este momento que no sé si habéis hecho aportaciones en la fase de información pública, no sé exactamente, pero bueno, por tecnologías sanitarias se entiende también los medicamentos, los productos sanitarios, los procedimientos también médicos y quirúrgicos, las medidas de prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y ya digo que hay una norma en trámite en este momento que regula esta evaluación de las tecnologías sanitarias, incluidas los medicamentos, los diagnósticos. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario, primero, en cuanto a los IPTs, porque hubo una sentencia que declaró nula la modificación y hay ese vacío y es necesario regularlo y ordenar el tema de los IPTs, pero también para adaptar las directivas europeas pendientes de adaptar sobre farmacología, para regular y dar pautas de regulación de la decisión en la financiación de los medicamentos. Esta norma va en ese sentido, ¿no?, de dar esas pautas. ¿Y con qué objetivo? Pues con que haya mayor transparencia y, sobre todo, mayor seguridad para los pacientes en cuanto a los procesos y a los profesionales. En cuanto a los procesos, la duración, los tiempos, la financiación, cómo se financian. Esta norma va a dar respuesta. Ya digo, es una norma que quedó interrumpida la tramitación por la convocatoria de las elecciones anticipadamente, pero que se ha retomado y que ahora mismo está en trámite y que seguro que tendremos ocasión todos de hablar de ella. O sea, que esto avanzando en la calidad, ¿no?, y en los procesos que es necesario agilizar y reforzar con seguridad. David, ¿cuándo quieres? No sé, ¿será la última intervención ya o...? Os voy a pedir luego, y esto va a ser como una idea clave que os lleváis para trabajar. Eso es lo que voy a pedir luego, si queréis irla pensando, para cortar ya al final el debate. Bueno, yo seré breve porque yo creo que cuando empecé a trabajar como político hace 4 años, me tocó llevar al área de sanidad. A mí cuando hacía una reunión dice, bueno, venimos a que nos cuente. Digo, pues yo vengo a escucharles. Porque al final vienes a aprender porque... me dieron un dato que me dejó siempre muy escalofriado, que creo que lo reflejé vosotros, son 14.000 enfermedades, de las cuales 7.000 se consideran raras. Y dentro de los anticoagulantes, hablando con especialistas, me dicen, es que dentro de nosotros somos una enfermedad común y dentro de la común somos rara. Porque claro, cada paciente, especialmente nuestra enfermedad, es único y especial. Entonces, somos una enfermedad rara dentro de la enfermedad común, que la pueden sufrir un 2% de la población, pero de ese 2% cada uno es diferente. Siempre hablamos que dentro de la sanidad, hablar de números es muy frío, porque cada paciente tiene nombre y apellidos. Y lo que tiene detrás es una familia, muchas veces, que es la que muchas veces también sufre. Antes he hablado que muchas personas están solas, pero también hay muchas personas que, gracias a Dios, tienen a familiares que pueden estar con ellos. Y hablando de lo que estaba hablando Rafael, de la importancia que tiene, ya que no podemos tener a nuestro médico, ya me gustaría decir, 24 horas, y que trabajamos en el poder poner más agentes, digamos, a trabajar al lado de los pacientes para que puedan tener, digamos, a más cabos a los que agarrarse para poder ayudar. Claro, no es de recibo estar 40 días sin un control en una persona que necesita un control diario, prácticamente. Entonces, yo creo que debemos de trabajar ahí, en esa continua, una verdadera continuidad asistencial diaria y una coordinación. Y es muy complicado porque, claro, el sistema sanitario es el que hay, la capacidad que tenemos actualmente de médicos es la que hay. Y por desgracia, pues eso, tenemos una enfermedad que necesita un control mayor, necesitamos una sociedad cada vez más envejecida y, como hemos dicho, muchísimas veces eso, son pacientes crónicos, pluripatológicos, polimedicados. Es muy complejo el poder estar 24 horas al lado de un paciente, pero claro, si existen herramientas que se pueden dar, que puede facilitar, que puede ayudar a esa calidad de vida, a esa calidad asistencial, tenemos que trabajar en esa línea. Yo creo que esa es la línea. Y me gusta mucho lo que ha hecho Rafael de paciente experto. Por ejemplo, mi padre sufre en EPOC, está encamado, y mi madre no es una paciente experta, pero es una cuidadora experta. Porque mi padre enseguida, que tiene cualquier momento, ve cómo respira, cómo tiene el problema que de repente tu padre está cargado de mocos, me llama enseguida, papá está cargado de mocos, está no sé qué. Y ya trabajando, y la suerte que tenemos a doctor Armando, de médico de cabecera excepcional, que tenemos la suerte de tener en el centro de salud ahí de mi barrio, de San Blas, en Alicante, pues se involucra muchísimo, pero claro,
a veces con la cantidad de pacientes de médico que tienen no es posible con todos. Pero bueno, tengo la suerte de que en mi caso con nuestra familia siempre, el doctor Armando siempre ha estado muy volcado en concreto con mi padre. Entonces, enseguida se preocupa, llama al HD, llama a todo. Entonces, eso realmente sería lo ideal, el poder conseguir un trato diario del más a día, porque tenemos unos pacientes, tenemos unos médicos excepcionales en España, o sea, hay que verlo cada vez que cualquiera quiera trabajar fuera, se los rifan. Tenemos un sistema sanitario que, a pesar de sus deficiencias en muchos sitios, es un sistema sanitario potente, pionero, vanguardista en muchos aspectos, y tenemos que aprovechar esa situación. Y muchas veces eso, reforzar lo que es el autocontrol, la autoayuda que podemos encontrar muchas veces en nuestros familiares, esa formación continua, ese apoyo, como he dicho antes, en las farmacias, esa implicación también del personal de enfermería también, que puede trabajar. Todo eso nos podría llevar a una situación más adecuada y más al día a día. Yo creo que me quiero quedar con eso, la importancia que tiene, como ha dicho Rafael, contar con ese paciente experto y con esos cuidadores expertos que están ahí. Sobre todo agradecer el trabajo de nuestros profesionales sanitarios, que son, la verdad, nuestros ángeles de la guarda, que siempre están ahí cuando más lo necesitamos. Rafael, cuando quieras. Sí, así varias cocinas, algunas ya se han comentado. Varias cocinas que algunas ya se han comentado. Una, el modelo global es muy importante. Lo de la atención centrada de las personas tiene dos vertientes que ya se han comentado, ¿no? La atención centrada de las personas es en los pacientes y en los profesionales, ¿no? Que son la parte nuclear de nuestro Sistema Nacional de Salud y que es fundamental cuidar. Para las buenas indicaciones terapéuticas, lo que comentábamos antes en el sentido, y lo que comentaba también Carmen, en el sentido de tener una agencia de evaluación de tecnologías adecuada y de evaluación del medicamento, la propuesta incluso sería el tema de poder tener en esta evaluación la incorporación de nuevas prestaciones sanitarias, pero también de nuevas prestaciones sociales, porque concretamente muchas veces es un término a veces, bueno, a mí no me gusta mucho, ¿no? Lo de enfermo crónico complejo, como si la culpa fuera de la complejidad que la persona lleve compleja. No lleve la persona, ni incluso la enfermedad es compleja. Muchas veces es el contexto donde viven las personas, ¿no? O sea, una persona mayor con 3 enfermedades de difícil control, que tiene que estar yendo cada poco al control a primaria y luego al hospital, que la medicación a veces no va bien, que tengo dificultades para que vengan a verme al domicilio si tengo algún problema, que si encima soy una persona mayor, cuidadora de mis hijos y de mis nietos, si tengo una pensión básica para poder llegar a fin de mes. Eso hace que las enfermedades a veces no vayan bien por las situaciones sociales complejas en las que vivimos, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento clave de todo este modelo, ¿no? Un sistema público y universal con una atención primaria fuerte y con una atención integrada. Una palabra clave es atención integrada, que es cómo en un territorio en concreto, una persona con una patología en concreto, hay una buena coordinación de los dispositivos de primaria, de hospital y los dispositivos sociales que tiene esa zona para quien necesite dispositivos sociales. Primaria ahora mismo, Isabel, lo sabrás mucho mejor, es lo que entra absolutamente por la puerta es todo, ¿no? Y la complejidad de las rutas asistenciales de las personas es necesario ubicarlo bien. En este contexto, el tratamiento anticoagulante es una parte más de la pieza del puzzle que hay que tener, ¿no? En relación con el tema de la anticoagulación, lo que decíamos, una correcta evaluación, revisión de los informes de posicionamiento terapéutico y un elemento que yo creo que es el elefante que comentaba antes, es el tema del control de los precios, ¿no? Hace no mucho tiempo aquí hemos tenido una mesa sobre terapias avanzadas en cáncer y se presentaban ejemplos con el tema de los CAR-Ts, de cómo había ejemplos de exención hospitalaria en nuestro país, que es la posibilidad de que haya producción de determinados fármacos en medio hospitalario con una disminución del coste impresionante de esos fármacos, ¿no? Es producción propia mezclando temas de innovación académicos y de producción clínica, y eso abarata mucho el coste de los fármacos. En un escenario en el que ya estamos ahora mismo y en el que nos vamos a meter con el tema de la genómica, que van a empezar a entrar un montón de medicamentos, tener una buena agencia de evaluación de nuevas innovaciones farmacológicas o diagnósticas va a ser fundamental para poder incorporarlo. Y la regulación del precio, e incluso teniendo en cuenta que algunos medicamentos vamos a tener que empezar a considerarlos como esenciales, va a ser fundamental. Y esa regulación del precio tiene que ser un compromiso político de nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. En vista de que vamos mal, yo os voy a pedir ese esfuerzo, que muchas veces nos cuesta a todos, que digáis una idea clave, un compromiso clave, una idea clave que os lleváis para trabajar en vuestro contexto, en el mismo orden que habéis intervenido, Elvira. Pues primero que, muy brevemente, que en los pacientes que necesitan tratamientos de anticoagulación
necesitamos tomar medidas y, como aquí se ha dicho, de la mano de las 7 propuestas de mejora que nos habéis presentado, que como veis tengo aquí el programa que ha presentado Rafa, y por supuesto el actualizar, pues el impulsar es la actualización del IPT, porque en base a eso yo creo que van a mejorar mucho el que luego nuestros compañeros, los médicos, puedan prescribir los medicamentos con arreglo a las situaciones que necesitan. Muchas gracias. Carmen. Pues el compromiso es corresponder al tesón y el altruismo y generosidad de la Federación, de Rafael, de las doctoras que están aquí y otros muchos que acompañarán, profesionales, a este 1 millón de pacientes, corresponder este compromiso con todo el trabajo que podamos llevar a cabo para que se cumplan, si no las 7, pues la mitad y alguna más de las propuestas de mejora de asistencia, porque es de justicia. David. Pues yo voy a recordar unas palabras que me dijo un amigo mío que por desgracia ya no está entre nosotros, que me dijo que David, en temas de sanidad, hoy es tarde, y que muchos pacientes y familiares y muchas asociaciones de pacientes muchas veces no luchan ya por ellos, luchan para que el resto de personas, de pacientes, de familias no pasen por el calvario que pasan ellos diariamente. Y yo creo que nosotros no podemos ser un obstáculo ni una piedra en el camino para esa lucha que mantienen diariamente tanto familias como pacientes. Yo creo que los propios sanitarios, que muchas veces son los que ven de primera mano todo lo que están sufriendo. Yo creo que es eso, que nuestro compromiso tiene que ser con vosotros el trabajar de vuestra mano y, sobre todo, no ser una piedra ni un obstáculo en el camino. Agradeceros mucho la invitación, agradeceros el trabajo y a vuestra disposición también. Este tipo de jornadas a veces son un pequeñito encuentro y demás, pero que a vuestra disposición también para lo que necesitéis. Yo resumiría con lo que decía al principio, ¿no? Que todas las personas deben tener acceso al mejor tratamiento posible en términos de calidad y de seguridad, sea cual sea su patología y sea cual sea el lugar donde vivan. Muchas gracias. Yo creo que podemos invitar al señor Miguel Montés, vicepresidente de FEASAN, para que haga lectura de las 7 propuestas para la atención sanitaria de los pacientes anticoagulados en España, porque así vais a tener propuestas concretas que llevaros. Sé que tenéis el resumen, pero ahora lo vais a oír de la mano del señor Montés. Así que le invito a subir al atril y nosotros te escucharemos desde aquí. No sin antes agradecer a todos los portavoces en nombre de los clínicos, pero sobre todo de los que han organizado esta reunión, la Federación Española de Pacientes Anticoagulados, el estar aquí, ¿no? El que por fin hayamos puesto en valor y comunicado de una forma tan directa, tan amena, yo creo que puede ser fructífera y que estemos todos juntos hablando de este tema después de tantos años de pico y pala, ¿verdad? Antes de que el señor Montés hable, me gustaría que también nuestro presidente Rafael Martínez nos diga qué idea clave se lleva de esta reunión. Hombre, yo la idea clave que me llevo es que creo irme con esa creencia de que al final los grupos políticos se han enterado de las necesidades que tienen los anticoagulados y que van a ponerse a trabajar para solucionar nuestros problemas. Esa es la idea que yo me llevo. Pero y antes quisiera decir una cosita que antes apuntó don David García, de que el paciente debe de estar en el centro del sistema. Y esa es la situación. Ahí debíamos de estar los pacientes, en el centro del sistema. Pero la única realidad que hay es que hoy estamos en el centro hospitalario y en el centro de salud. Esa es la realidad. Para cerrar esta jornada, desde la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados, queremos dar lectura a las 7 propuestas de mejora de la atención sanitaria de los pacientes anticoagulados en España. Estas propuestas han sido elaboradas desde la perspectiva de los pacientes con el fin de hacer frente a los principales retos que presenta el control del paciente anticoagulado en nuestro país. La primera propuesta es la de empoderar al paciente anticoagulado en el autocuidado. El Sistema Nacional de Salud debe priorizar la educación del paciente anticoagulado, el cual debe ser informado sobre los riesgos y la importancia de la adherencia a su tratamiento, obligatoriamente al inicio del mismo.
asegurando la comprensión de la información facilitada y realizando recordatorios periódicos. La segunda propuesta es la de facilitar la prescripción libre de los ACOD, anticoagulantes de acción directa. Es nuestro derecho como pacientes recibir el mejor tratamiento disponible para abordar nuestras necesidades clínicas, sin que el criterio económico limite el criterio clínico, cuando hablamos del acceso a medicamentos que salvan vidas. El Ministerio de Sanidad debe eliminar el visado de inspección que condiciona el acceso a los anticoagulantes de acción directa. La tercera propuesta es la de instaurar sistemas de evaluación de la calidad del control. Nuestros servicios regionales de salud deben evaluar la calidad del control del paciente anticoagulado y actuar de forma prioritaria ante indicadores de mal control. Solo así evitaremos las más de 12.000 muertes que se producen cada año por culpa de un mal control de la anticoagulación. La cuarta propuesta es la de potenciar la digitalización de la gestión del tratamiento anticoagulante oral. Los servicios regionales deben incorporar todas las herramientas disponibles como alarmas que identifican un mal control del paciente, calculadoras de tiempo de rango terapéutico, inteligencia artificial que detecta incongruencias en el plan de medicación y las historias compartidas en todos los niveles asistenciales. La quinta propuesta es la de incorporar el sistema de autocontrol a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Con toda la evidencia disponible de la seguridad y coste-eficacia del autocontrol, el Sistema Nacional de Salud debe financiar esta opción de control del tratamiento anticoagulante oral a aquellos pacientes que no pueden beneficiarse de los anticoagulantes de acción directa, como es el caso de los portadores de válvulas cardíacas y personas con el síndrome antifosfolípido. La sexta propuesta es la de financiar la indicación de los anticoagulantes de acción directa para los pacientes con enfermedad tromboembólica. El Ministerio de Sanidad debe acabar con esa desigualdad y equiparar los derechos de los pacientes en el acceso al tratamiento. Es urgente poner fin a esta situación de agravio comparativo entre pacientes. La séptima y última propuesta es la de asegurar la formación continuada de la atención primaria. Para el buen control del paciente anticoagulado es indispensable que los profesionales que gestionan el tratamiento anticoagulante dispongan de todo el conocimiento necesario para garantizar la excelencia del mismo. El sistema debe asegurar que sus profesionales disponen de la preparación necesaria y, de no ser así, cubrir esa necesidad de formación. La seguridad del paciente anticoagulado tiene que estar garantizada. Instamos a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios aquí presentes a que promuevan las acciones necesarias y que aceleren la implementación de estas propuestas de mejora, que ayudarán a reducir muertes innecesarias y supondrán un ahorro al sistema. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Pues con esta intervención damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos.